Quiero ver lo que hay en el interior de mi mente. Es muy difícil no analizar. Si uno analiza, no está observando. Quiero ver lo que hay en el interior de mi mente, lo que hay almacenado allí. Quiero leer todas las cosas que contiene porque el contenido de la mente es la propia mente. Quiero ver lo que soy durante las horas de vigilia, cuando camino, cuando hablo, cuando gesticulo, cuando estoy en la oficina, cuando estoy enojado, en los fugaces momentos de placer y de sexo, en los momentos cuando hay el deleite de ver las colinas, los arroyos, los árboles, los pájaros y las nubes. Pero también quiero verme cuando estoy dormido, darme cuenta de lo que sucede. ¿No desean verse a sí mismos cuando están despiertos y cuando están dormidos? Creen que lo hacen. ¿Saben lo que significa aprender de uno mismo? Quiere decir trabajar duro, observarse a diario, observar, observar y observar. Pero no un observar egocéntrico, sino solo observar como observa un pájaro o el movimiento de una nube. No pueden cambiar el movimiento de la nube, de modo que observen únicamente de esa misma manera. La cuestión no es cómo meditar, qué sistema seguir, sino qué es la meditación. El cómo solo puede producir lo que le ofrece el método, pero el mismo investigar sobre aquello que es la meditación abre la puerta a la meditación. El investigar no está fuera de la mente, sino dentro del movimiento de la mente misma. Al iniciar esta investigación, lo verdaderamente importante es comprender al buscador en sí mismo y no lo que él busca. Lo que él busca es la proyección de su propio anhelo, de sus propias compulsiones y deseos. Cuando se ve este hecho, toda su búsqueda cesa, lo que de por sí tiene un enorme significado. Entonces la mente ya no intenta poseer a algo que esté más allá de sí misma. No hay un movimiento externo con su reacción interna, sino que al finalizar toda búsqueda hay un movimiento de la mente que no es externo ni interno. La búsqueda no termina mediante ningún acto de la voluntad, ni mediante un complejo proceso de conclusiones. Dejar de buscar exige una gran comprensión. El fin de la búsqueda es el comienzo de una mente silenciosa. La meditación no es una búsqueda, no consiste en buscar, en probar o en inspeccionar. Es una explosión y un descubrimiento. No es domesticar el cerebro para que se amolde, ni es un autoanálisis introspectivo. Por supuesto, tampoco es el entrenamiento en la concentración que incluye preferencias y rechazos. Es algo que llega con naturalidad cuando todas las aseveraciones positivas o negativas, así como todos los logros, han sido comprendidos y dejados atrás fácilmente. La meditación es el vacío total del cerebro. Lo importante es el vacío, no lo que hay en el vacío. La comprensión únicamente es posible desde el vacío. Toda virtud, no la moralidad ni la respetabilidad social, surge del vacío y es desde ese vacío desde donde llega el amor. De lo contrario no es amor. Los cimientos de la rectitud están en este vacío. El vacío es el final y el principio de todas las cosas. Mirando por la ventana a medida que Orión ascendía cada vez más alto, el cerebro estaba intensamente vivo y sensible, y la meditación se tornó en algo por completo diferente, en algo que el cerebro no podía abarcar, y por tanto se replegó sobre sí mismo y permanecía en silencio. Las horas que precedieron al amanecer y las siguientes parecían no haber existido. A medida que el sol ascendía, las montañas y las nubes retenían los primeros rayos y en medio de tanto esplendor solo había asombro.
el día comenzaba y de manera extraña la meditación seguía. En la meditación no debe haber ninguna medida. La meditación no debe ser una meditación consciente, con posturas deliberadamente seleccionadas. Esta meditación debe ser totalmente inconsciente, sin saber que uno está meditando. Si uno medita deliberadamente, esa es otra forma de deseo, como cualquier otra expresión de deseo. Los objetos del deseo pueden variar. Meditar puede ser para alcanzar lo supremo, pero el motivo es el deseo de alcanzar, igual que el hombre de negocios o como el constructor de una gran catedral. La meditación es un movimiento sin motivo alguno, sin palabras, sin la actividad del pensamiento. Debe ser algo que no se decida deliberadamente. Solo entonces la meditación es un movimiento en el infinito, inmensurable para el hombre, sin una meta, sin un final ni un principio. Y eso genera una sorprendente acción en la vida diaria, porque entonces la vida es una y así se vuelve sagrada. Y aquello que es sagrado no puede ser jamás destruido. Matar a alguien es infame, clama al cielo, como un pájaro encerrado en una jaula. Uno nunca se da cuenta de lo sagrada que es la vida, no solo la pequeña vida de uno, sino la vida de millones de otros seres, desde las criaturas de la naturaleza hasta los extraordinarios seres humanos. Y en la meditación que no tiene medida alguna está la verdadera acción de aquello, que es lo más noble, lo más sagrado y sublime. La meditación es la atención en la cual no hay un registrar. Normalmente el cerebro suele registrarlo casi todo, el ruido, las palabras, lo registra igual que una grabadora. Ahora bien, ¿es posible que el cerebro no registre nada más que lo absolutamente necesario? ¿Por qué debería registrar un insulto? ¿Por qué? ¿Por qué debo registrar un halago? No tiene ningún sentido. ¿Por qué debería registrar cualquier herida psicológica? No tiene sentido hacerlo. Es decir, registrar solo aquello que es necesario para manejarse en la vida diaria, como un técnico, un escritor, etc., pero en lo psicológico, no registrar absolutamente nada. En la meditación no hay registro psicológico, excepto el registro de los hechos prácticos de la vida, como ir a la oficina, trabajar en una fábrica, etc. Nada más. De ahí surge un silencio total, porque el pensamiento ha llegado a su fin, excepto para funcionar cuando es absolutamente imprescindible. El tiempo ha cesado y hay un movimiento por completo diferente, un movimiento en silencio. La meditación no es una autohipnosis basada en las palabras, en el pensamiento, en la repetición o en una imagen. Toda imagen de cualquier clase debe dejarse de lado porque conduce al engaño. Lo importante es la comprensión de los hechos y no las teorías, no la búsqueda de conclusiones ni el ajustarse a ellas, ni el ambicionar visiones. Todo eso debe ser descartado. La meditación es comprender estos hechos e ir más allá de ellos. El principio de la meditación es el conocimiento propio. De otro modo, lo que se llama comúnmente meditación conduce a todas las formas de inmadurez y tonterías. La meditación sin fórmula establecida, sin causa ni razón, sin una finalidad o un propósito, es un suceso increíble. No solo es una gran explosión que purifica, sino que también es la muerte que no tiene mañana. Su pureza es devastadora. No deja rincón oculto donde el pensamiento pueda esconderse entre sus propias sombras. Su pureza es vulnerable. No es una virtud que tenga su origen en la resistencia. Es pura porque no tiene resistencia como el amor. En la meditación no hay mañana ni un discutir con la muerte.
La muerte del ayer y el mañana no establece el insignificante tiempo presente. El tiempo siempre es insignificante y su destrucción es lo nuevo. La meditación es esto, no los ridículos cálculos del cerebro en busca de seguridad. La meditación es la destrucción de la seguridad. Y en la meditación hay una gran belleza. No la belleza de las cosas creadas por el hombre o por la naturaleza, sino la belleza del silencio. Este silencio es el vacío en el cual todas las cosas fluyen y existen. No hay forma de conocerlo. Ni el intelecto ni el sentimiento pueden alcanzarlo. No hay sendero para llegar a él y cualquier método es la invención de un cerebro codicioso. Todos los caminos y todos los recursos del yo calculador deben destruirse por completo. Todo avanzar o retroceder el movimiento del tiempo debe terminar, sin que haya un mañana. La meditación es destrucción. Es un peligro para aquellos que desean llevar una vida superficial, una vida de fantasía o de ficción. En primer lugar, tengo que permanecer en completa calma, sentarme cómodamente con las piernas cruzadas y totalmente quieto, cerrar los ojos y observar si puedo dejar de mover los ojos. Los globos oculares son propensos a moverse, de modo que mantengámoslos completamente inmóviles. Entonces, mientras estamos sentados así, muy quietos, descubramos qué hace nuestro pensamiento. Observémoslo, como observaríamos a una lagartija. Observemos el pensamiento, cómo funciona. Observemos cómo a un pensamiento le sigue otro. De esta manera empecemos a aprender a observar. Estás observando tus pensamientos. Observas cómo un pensamiento persigue otro pensamiento diciendo, este es un buen pensamiento, pero este es malo. Cuando te acuestes por la noche o mientras caminas, observa tu pensamiento. Simplemente obsérvalo, no lo corrijas, y entonces aprenderás el principio de la meditación. Bien, ahora siéntate con calma, cierra los ojos y procura que los globos oculares no se muevan en absoluto. Luego observa tus pensamientos al fin de aprender. Una vez que empieces a aprender, el aprender no tiene fin. Hay personas que se sientan en un rincón, cierran los ojos y se concentran, como estudiantes intentando concentrarse en un libro, pero eso no es meditación. La meditación es algo extraordinario si sabemos cómo realizarlo. Ante todo, hay que sentarse muy quietamente. No hay que esforzarse en estar sentado sin moverse. Uno se sienta o se acuesta quietamente, sin esfuerzo alguno. Y a partir de ahí, observan tu forma de pensar, observa lo que estás pensando. Entonces, por ejemplo, descubres que estás pensando en tus zapatos, en lo que vas a decir, en el pájaro que canta ahí fuera. Sigue esos pensamientos e investiga por qué surge cada uno de ellos. No trates de modificar lo que piensas. Mira por qué surgen determinados pensamientos en tu mente, de tal modo que sin esfuerzo empieces a comprender el sentido de cada pensamiento y de cada sentimiento. Y cuando surja un pensamiento no lo condenes. No digas que es correcto o incorrecto, ni que es bueno o malo, solo obsérvalo, de modo
que empieces a tener una percepción o un darte cuenta de que estás observando cualquier tipo de pensamiento o de sentimiento. Así conocerás cada uno de tus pensamientos más secretos y recónditos, cada uno de tus motivos ocultos y cada sentimiento sin que haya distorsión alguna, sin decir que es acertado o equivocado, bueno o malo. Cuando observes, cuando investigues el pensamiento con toda seriedad, tu mente se volverá extraordinariamente sutil y sensible. No habrá ninguna parte que esté dormida. Por lo tanto, la mente estará completamente despierta. Y estos son tan solo los cimientos. En ese momento tu mente está en completa calma. Todo tu ser se torna muy silencioso. Y a partir de ahí, tú penetras en ese silencio, cada vez más hondo, más lejos. Todo ese proceso es meditación. Meditar no es estar sentado en un rincón y repetir muchas palabras, ni pensar en una imagen e iniciar una serie de descabelladas y frenéticas fantasías. Comprender el proceso total de tu pensar y de tu sentir es estar libre de todo pensamiento, de todo sentimiento, de modo que tu mente, todo tu ser, estén en calma. Eso también forma parte de la vida. Y con esa quietud puedes observar un árbol, puedes observar a la gente, puedes observar el cielo y las estrellas. Cada pensamiento tiene un significado, y si la mente es incapaz de comprender el significado, no solo de uno o de dos pensamientos, sino de cada pensamiento a medida que surge, entonces el concentrarse meramente en una idea, en una imagen, o en un conjunto de palabras concretas, a lo cual generalmente se le llama meditación, no es más que una forma de auto-hipnosis. ¿Permaneces atento al significado de cada pensamiento, de cada reacción que suele aparecer cuando te encuentras sentado en silencio, cuando hablas o juegas? Trata de hacerlo y verás lo difícil que resulta estar atento a cada movimiento de tu propio pensar, porque los pensamientos se amontonan muy rápido unos sobre otros. Pero si quieres examinar cada pensamiento, si de verdad quieres ver el contenido, descubrirás que tus pensamientos van más despacio y entonces podrás observarlos. Este aquietamiento del pensar y el examinar cada pensamiento es el proceso de la meditación. Si profundizas en eso, descubrirás que al darte cuenta de cada pensamiento, tu mente, que ahora es como un gran almacén de pensamientos inquietos, peleándose todos entre sí, se aquieta. Permanece completamente inmóvil. Entonces no hay demandas, no hay compulsión, ni hay temor de ninguna clase. Y en esa quietud, aquello que es la verdad se manifiesta. No existe un yo que experimente la verdad, sino que al estar la mente sosegada, la verdad se manifiesta. Pero en el momento en que hay un yo, está el experimentador, y el experimentador es solo el resultado del pensamiento. El experimentador no puede existir sin el pensamiento. Si el pensamiento surge, es que no está en silencio. Así pues, que no te esfuerces en estar silencioso. Sigue ese pensamiento hasta el final. De modo que vas hasta el final de ese pensamiento y terminas con él. No lo cargas. Y si surge otro pensamiento, entonces dices, de acuerdo, empezaré a observar de nuevo.
Si quieres hacer una prueba, hazlo muy cuidadosamente. Escribe cada pensamiento que tengas en una hoja y muy pronto descubrirás que el pensamiento puede volverse ordenado, porque uno llega hasta el final de cada pensamiento, uno tras otro. Así, cuando al siguiente día te sientas quietamente, estarás de verdad sin moverte. No surgirá ningún pensamiento, porque ya habrás terminado con cada uno de ellos. Eso quiere decir que has sacado brillo a tus zapatos, has limpiado tu baño, has dejado la toalla en su lugar y en el momento adecuado, de modo que al sentarte para meditar no dirás: «Oh, se me olvidó de dejar la toalla en su lugar». Lo cual quiere decir que cada vez que algo termina, uno se sienta en quietud y puede estar perfectamente sin moverse, porque ha incorporado a su vida un extraordinario sentido del orden. Si no tenemos ese sentido del orden, no podemos permanecer en silencio. Pero si lo tenemos y la mente está de verdad sin movimiento, entonces surge una belleza auténtica y comienza el misterio de las cosas. Esa es la verdadera religión. Cuando te sientas o te acuestas muy quietamente, tu cuerpo permanece por completo relajado. ¿Has probado alguna vez a permanecer muy, pero muy quieto? Sin forzarlo, porque en el momento en que lo fuerzas, todo se acaba. Se trata de sentarse muy quietamente con los ojos cerrados o abiertos. Si lo haces con los ojos abiertos hay algo más de distracción, porque empezarás a ver cosas. De todas maneras, después de mirar las cosas, la curva del árbol, las hojas, los arbustos, después de mirar atentamente todo eso puedes cerrar los ojos. Y a partir de ahí, no te dirás a ti mismo: ¿qué está sucediendo? Voy a ver. Primero lo miras todo: los muebles, las sillas, el jersey, la forma del árbol. Después de verlo todo, el deseo de mirar disminuye. He visto ese cielo azul y se acabó. No hace falta que vuelva a mirarlo. Por lo tanto, puedo sentarme quietamente. Cuando uno se sienta o se acuesta quietamente, la sangre fluye con mayor facilidad hacia la cabeza. No hay tensión. Por eso dicen que uno debe sentarse con las piernas cruzadas y la cabeza muy recta, porque de ese modo la sangre fluye con mayor facilidad. Si te sientas en cuclillas, es más difícil que la sangre llegue a la cabeza. De modo que siéntate o acuéstate muy quietamente, sin forzar. No estés inquieto. Obsérvalo. No digas «no debo». Entonces, cuando estés sentado muy quietamente, observa tu mente. Obsérvala. No la corrijas. No digas «este pensamiento es bueno, este otro no lo es». Solo observa. Entonces verás que hay un observador y lo observado, hay una división, y en el momento en que hay división existe conflicto. Puedes observar sin el observador. ¿Es posible observar sin el observador? El observador es quien dice: esto es bueno y aquello es malo. Esto me gusta y aquello no me gusta. O bien, desearía que ella no hubiera dicho esto o aquello. Me gustaría tener más comida. Observa sin el observador. Inténtalo. Esto forma parte de la meditación. Empieza con esto, es suficiente. Si lo haces, verás qué cosa más extraordinaria sucede. Tu cuerpo se vuelve muy inteligente. Actualmente el cuerpo no es inteligente porque lo hemos estropeado. Hemos destruido la inteligencia natural que el cuerpo tiene. Si lo haces, verás
que el mismo cuerpo será quien te diga, acuéstate temprano. El mismo cuerpo te lo pide. Él tiene su propia inteligencia y actividad. De igual forma, si el cuerpo pide ser perezoso, deja que lo sea. Orden en nuestra casa que carece de orden. Hay tanto desorden en nuestra vida, y sin establecer un orden completo, íntegro, la meditación no tiene ningún sentido. Si nuestra casa no está en orden, podemos sentarnos a meditar con la esperanza de conseguir el orden a través de esa meditación. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos en desorden y meditamos? Tenemos sueños fantasiosos, ilusiones y toda clase de resultados absurdos. Pero un hombre cuerdo, inteligente, lógico, debe primero establecer orden en su vida diaria y a partir de ahí puede penetrar en las profundidades de la meditación, en su significado y belleza, en su grandeza y excelencia. Si estamos libres de esta interminable búsqueda, libres de la exigencia y el deseo de experimentar algo extraordinario, entonces podemos empezar a investigar qué es la meditación. Esa palabra, al igual que las palabras amor, muerte, belleza o felicidad, está muy manipulada. Para comprender qué es la meditación debemos establecer las bases del recto actuar. Sin esas bases, la meditación es de hecho una forma de autohipnosis. Si no estamos libres de la ira, de los celos, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, del odio, de la competencia y del deseo de éxito, de todas las formas morales y respetables consideradas justas, sin establecer la base correcta, sin vivir una vida cotidiana realmente libre de distorsión, de temor personal, de ansiedad, de codicia, etc., entonces la meditación tiene muy poco sentido. Es muy importante establecer esta base, de manera que uno se pregunta, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la moralidad? No digan que esta pregunta es burguesa, que no tiene sentido en una sociedad permisiva que lo permite todo. No estamos interesados en esa clase de sociedad. Nos interesa una vida por completo libre de temor, una vida que sea capaz de un amor profundo y duradero. Sin eso, la meditación se convierte en una divagación. Es lo mismo que tomar una droga, como tantos lo han hecho, para tener una experiencia extraordinaria a pesar de que sea falsa e insignificante. Los que toman drogas tienen algunas experiencias extrañas. Posiblemente vean un poco más de color. Puede que se vuelvan algo más sensibles, y gracias a la sensibilidad producida por las sustancias químicas, quizá vean las cosas sin el espacio entre el observador y lo observado. Pero cuando termina el efecto químico regresan a donde estaban anteriormente con su temor, con su tedio, o sea, regresan a la vieja rutina, de ahí que tengan que seguir tomando drogas. A menos que uno establezca las bases de la virtud, la meditación se convierte en una treta para controlar la mente, para aquietarla, para obligarla a adaptarse al modelo de un sistema que dice: haga estas cosas y obtendrá una gran recompensa. Pero una mente así, haga lo que haga con todos los métodos y los sistemas que se ofrecen, seguirá siendo pequeña, mezquina, condicionada y por tanto sin valor. Tenemos que averiguar qué es la virtud, qué es el recto actuar. ¿Es nuestro actuar el resultado del condicionamiento ambiental, de una sociedad, de una cultura en la cual hemos crecido y de acuerdo con la cual actuamos? ¿Es eso virtud o la virtud consiste en estar libres de la moralidad social de codicia, de envidia y todas esas cosas, lo cual se considera altamente respetable? ¿Puede la virtud cultivarse? Y si puede cultivarse, ¿no se convertirá entonces en algo mecánico y por tanto dejará de ser por completo virtud?
La virtud es algo vivo, que fluye, que se renueva constantemente a sí misma. No puede cultivarse por medio del tiempo. Es como sugerir que uno cultive la humildad. ¿Es posible cultivar la humildad? Únicamente el hombre vanidoso cultiva la humildad. Y no importa lo que cultive, seguirá siendo vanidoso. Pero si vemos con mucha claridad la naturaleza de la vanidad y el orgullo, en el mismo acto de verlo hay liberación de la vanidad y el orgullo. Ese es un acto de humildad. Cuando vemos esto con claridad, entonces podemos proceder a descubrir lo que es la meditación. Si no podemos hacerlo con toda intensidad, de la forma más seria y definitiva, no solo durante 1 o 2 días y después dejarlo, entonces, por favor, no hablemos de meditación. Comprender lo que es la meditación es una de las cosas más extraordinarias, pero no es posible comprenderla a menos que uno no haya terminado con la búsqueda, con el avanzar a tientas, con el deseo, con el aferrarse ávidamente a algo que consideramos la verdad, porque solo es nuestra propia proyección. La meditación no puede darse a menos que cese toda demanda de experiencia, a menos que comprendamos la confusión en la que vivimos y el desorden de nuestra propia vida. Del darnos cuenta de ese desorden, surge el orden, un orden que no es un proyecto establecido. Cuando uno hace todo eso, que en sí mismo es meditación, entonces podemos preguntar, no solamente qué es meditación, sino también lo que no es meditación, porque en la negación de lo que es falso está la verdad.